Bienvenidos todos entonces a esta charla del Cine Club, este, patrocinada por la Escuela Nacional de Cine y Bolívar Films. Y hoy vamos a comenzar con el mes de el cine coreano, empezando hoy con la película del 2016 del director Bong Joon-ho. Me disculpo si no pronuncio bien el nombre. Eh, Okja. Okja. Vamos a ver, bueno, opiniones generales de la película. Yo tengo unas cuantas cosas que decir al respecto. Es la primera vez que la veo, pues, pero quiero escuchar primero a los demás a ver qué dicen. Bueno, si quieres comienza tú, María. ¿Yo? Vale, ok. Sí, me gustó mucho la película. De hecho, tengo aquí una lista de puntos a tratar, pero bueno, trataré de no alargarme. Me gustó mucho. Me hizo llorar como Magdalena varias veces. Hacía mucho que no lloraba tanto con una película, casi me ahogo. Wow. Sí, sí. Sospechaba que iba a ser fuerte el tema por el afiche, que de hecho lo vi cuando salió en el 2017. Un afiche muy bien pensado, no te deja ver realmente cuál es el animal, pero hay una niña y además tiene en el lomo toda esa factoría, o sea, esa fábrica. Te invita a averiguar de qué trata. Y ya directamente la película, que esta es la primera vez que la veo, creo que es una crítica muy bien pensada a la ética del humano, la ética moderna en todo caso, la explotación, la violencia y el consumo animal, por supuesto, la hipocresía humana, el sensacionalismo de las redes sociales, de los medios de comunicación, que quieren vender todo como maravilloso, y también la complicidad que tenemos nosotros como espectadores al querer creernos eso, aunque en el fondo sepamos que es mentira. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el principio, que es sólido, la película muy sólido, cuando Tilda Swinton, bueno, el personaje que es Lucy Miranda, está hablando sobre el proyecto de los super cerdos. Uno creería que es algo ecológico, que van a preservar esa nueva especie que nació en Chile y todo eso, pero justo al final dice, bueno, estos super cerdos, el objetivo es que sean muy sabrosos. Y todo le aplaude, y creo que en cuanto al guión, fue astuto ese giro de tuerca, y solo tiene como 10 minutos la película en este momento, pero ya te prepara media, pero más que todo drama y ficción, aunque no tan ficción, lo cual es triste. La película. Ok. Moisés, Bueno, Franco. a mí también me gustó mucho el comienzo. Parece que el comienzo estuvo muy bueno, tanto a nivel de lo que presentaba el guión, como a nivel de la dirección. Me gustaban esos planos, cómo iban llevándonos por este lugar donde están discutiendo, como ella decía esto de que en estas paredes están la sangre de los trabajadores, y hacían como este tilt-up y lo pasaban por las paredes. Era como, wow, qué cool, lo van llevando muy bien. Entonces, luego me gustaba porque ya te iban dando indicios de que había algo raro en ese discurso, porque el asistente lo repetía, y lo repetía como de manera despectiva, como que bueno, sí, ajá. Y entonces era como que, ok, aquí esto está muy ensayado, esto tiene una trampita. Y luego al final tiene este giro, ¿no? De que, ajá, la idea es que ellos, los animales sepan bien y demás. Entonces, ahí yo estaba muy dentro de la película. Pero luego ya cuando comenzamos en toda esta parte del bosque y la niña y tal, yo después me sentía como un poco desconectado, estaba muy como, bueno, sí, esto entiendo que está comenzando, pero ahí ya no me sentía tan dentro de la película, hasta que ya comienza todo esto que se lo van a llevar y que se encuentra con la asociación esta de FLA y todo esto, ahí volví a estar allí metido otra vez en la historia. La historia me gustó bastante, me parece que trata estos temas tan fuertes de una manera, por un lado, familiar, pero a la vez con una fuerte presencia del humor negro de Bong Joon-ho. Me gustó mucho eso. Ya yo he visto otra película de Bong Joon-ho y él siempre mantiene como esa sátira, como esa comedia un poco negra. Claro, no se pasa como en otras películas como Memories of Murder o obviamente Parasite, pero igual sí mantiene ese tipo de chistes allí como pasaditos un poco, ¿no? Y me gustaron demasiado las actuaciones, me gustaron demasiado las actuaciones, parece que se lucieron todos.
Y al final me pareció muy curioso que yo estaba pensando, oye, esto por el tipo de película a lo mejor apunte un final como feliz, pero él se mantiene en ese final un poco trágico y me gustó porque, y de hecho Bong Joon-ho lo dijo en una entrevista, de que eso fue lo que le costó conseguir una productora que le hiciera la película, porque las productoras siempre le decían que sí, pero le decían, hey, ese final tú lo vas a mantener, no te gustaría un final como más bonito, y entonces Netflix fue la única productora que le dejó hacer ese final oscuro, o oscuro entre comillas, ¿no? Porque, y de hecho pues, muchas personas lo criticaban, ¿no? Le decían, no, porque esto es una película con Netflix, tú no eres un director que apoya el cine y no sé qué, y él dijo, primero que nada, hay varias maneras de ver el cine, segundo, en verdad Netflix fue la única que me dejó hacer este final, las otras productoras siempre me decían, ajá, pero ¿qué te parece? Al final termina un poquito más bonito, escena del matadero está como muy fuerte, y él no quería dejar esa escena por fuera, porque al fin y al cabo él también fue un matadero para hacer esa película, investigó, fue Sí. al sitio, estuvo viendo, dijo que le dio asco y todo, que casi vomita. Bueno. Sí. Entonces, es una película que sí, me gustó, me parece que se sale de los cánones de ese tipo de películas con animales y demás, porque suelen terminar muy bonitas esas películas, suelen terminar muy como el mensaje lo más obvio posible y lo más family friendly posible. Entonces, por eso me sorprendió en ese sentido. A pesar que me costó un poquito entrar, como le dije al principio, era muy así, muy contemplativo todo, y eso me costaba estar allí tan dentro de la película. Pero a la vez tiene su punto, ¿no? Porque recuerda mucho a estas películas de cine asiático, más que todo animadas, ¿no? Como las de Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki y demás, recuerda. Sí. Entonces, bueno, esa es como mi opinión por ahora. Bueno, yo sí tengo la película, me gustó, o mejor dicho, la disfruté, me pareció interesante, pero no fue como lo mejor que haya visto en mi vida. Siento que, o sea, después ya el terror y la ciencia ficción son de mis géneros favoritos y creo que el haber visto demasiada ciencia ficción y el haber leído demasiada ciencia ficción como que arruina un poco eh, ciertas cosas, ¿no? Pero, o hace algunas cosas predecibles. Lo que sí me gustó fue la cantidad de cosas que estaban pasando, porque no solamente, es lo que decía María Fernanda, no era solamente el conflicto de los animales, ¿no? El cuidado de los animales, era también de la explotación eh, de los animales, las fábricas, las redes sociales, la hipocresía del ser humano, el tema de los negocios, o sea, había muchas cosas ahí metidas que hacían el mundo un poquito más interesante, ¿no? Este, pero habían, por ejemplo, los personajes son los que más adoré. De verdad que sí, son personajes que se sienten muy atados como a la cultura oriental. Son un poquito exagerados, pero justamente es como ese es su encanto y se sienten bien siendo exagerados. O sea, yo adoré ver a Jake Gyllenhaal como este amante de los animales, bastante, no sé, ahí me divertí demasiado. También creo que otro de mis personajes favoritos era el abuelo, o me imagino que era el abuelo de la niña, porque era, no sé, creo que era el más inteligente de todos, porque incluso la niñita a veces me irritaba. La niñita a veces hacía unas terquedades que, o sea, yo la entendía, pero era como, Dios mío, niñita, por favor, ya, Sí, para. niñita protagonista de película familiar. Sí, no sé, es que de verdad que, inclusive cuando terminé la película, o sea, me pareció curioso porque el final sí, sí me gustó por justamente ese hecho de que no terminó como bonito, pues terminó como, terminó con un golpe en la realidad. Me encantaba, por ejemplo, cuando el viejito le decía a la niña que lo único que vas a conseguir al final es la muerte de Okja. Es lo último que vas a ver o le advirtió un poco de eso, pues. Y cuando, o sea, y realmente lo que necesitaba el personaje era justamente darse cuenta de eso, pues. O sea, que esto no es como el cuentico de hadas de voy a buscar a mi mejor amigo, no, o sea, hay algo muchísimo más grande que te está superando. Y, o sea, encontrarse con eso es el choque, pues. Pero el tema también es que no, o sea, uno podría pensar, bestia, la niñita fue bastante egoísta y no intentar salvar a los demás, pero es que cómo, cómo, cómo salvas a esa tanta persona. Pues, y de paso, si su único interés era obvia, cónchale, hay como mucho, o sea,
duele un Tenía que haber poquito porque habido un justamente, final muy, muy adulcorado para que salvara a todos ahí. sí, no, iba a ser muy forzado y me gustaba justamente el hecho de que quedara así, porque realmente en una situación como esa no puedes hacer más nada, pues hay un montón de poder encima tuyo al que no te puedes enfrentar y la niña lo sabía al final, o se dio cuenta al final y inclusive tuvo que jugar en su propio juego para recuperar a Okja, ¿no? Porque todo el conflicto de ella era que quería recuperar a Okja de la manera, o sea, de una manera como justa, para lo que ella era como lo mejor, pues era como pedirlo, por favor, denme a Okja, pero al final se dio cuenta que así no iba a lograr la cosa, entonces al final tuvo que simplemente jugar en el tablero de estas personas y decir, bueno, te compro a Okja, cosa que probablemente no quería hacer, ni pensó en ningún momento, pues. Y bueno, o sea, eso fue realmente lo que más me gustó. Lo que quizás no me gustó tanto fue la historia en sí. Creo yo la sentía como, eh, por un lado, un poquito predecible y por otro lado, no tan emocionante. Eh, de nuevo, lo único que me emocionó eran los personajes, pero la historia como tal no me pegó tanto. Sí, te Muy entiendo. bonito, pero nada, Te entiendo. exacto. O sea, he visto como cosas que me gustan un poquito más de ese estilo, pues, y, o sea, wow, esas cosas se quedan como, por allá arriba y yo que está como abajito, pues, como una ciencia ficción bastante blanda y eso no es mi gusto, pero bueno, igual disfruto, pues, igual disfruto. Miguel quiere hablar, no, Miguel, ¿qué ibas a hay que decir? aprovechar. Miguel por fin vio la película, Dios mío. Creo que puedo participar ahí más o menos, pero bueno. Eh, Dale, dale. bueno, como que siempre me gusta ver cuando las películas como cómo inician y esta película tiene como dos maneras de iniciar. Eso que mencionaba Moisés de la fábrica, bueno, esa escena es como, eh, Un a mí preludio, me ¿no? gustó, Como un claro, prólogo. mucho en el sentido de cómo lo utilizan en el montaje, ¿sabes? Que utilizan los pequeños espacios Sí, en blanco cuando está hablando Lucy para, qué sé yo, poner el productor o el director, o sea, ese tipo de cosas como que son, digamos, simples, pero son como llamativos a la vista, además de todo el poco de colores y todo como que la presentación es como, es un inicio muy dinámico, a pesar de los colores súper, eh, digamos, pálidos, o sea, sin vida que tienen. Y luego está como que la presentación esta de la niña con Okja, que es básicamente esta de hacer que empatices con esta relación, ¿sabes? De que de alguna manera te encariñes con estos dos personajes y que digas, bueno, yo voy a muerte con ellos, ¿sabes? Yo pase lo que pase, bueno, yo quiero que los personajes terminen juntos. Y es como utilizan esa excusa de cuando la niñita casi se cae por el precipicio y Ogya la salva, entonces es como, bueno, ya el animal es como, es inteligente, no es un animal, digamos, tonto, que no razona, que no piensa, sino es como un animal que, bueno, que toma decisiones. O sea, es mi vida por la de la niña. Entonces eso, básicamente, son dos inicios muy contrastantes y que, bueno, eso, que sirven como, que uno sirve de preludio para el otro. Y bueno, sí, también como que considero eso que dijo Gianfranco, que es como, la historia se siente como muy plana, o sea, realmente como que no sientes que pase algo lo suficientemente fuerte en la historia. Eh, y con respecto a eso del final, o sea, me gustó mucho el final. Creo que eso que ustedes dicen de que, bueno, el final hubiese sido como feliz, hubiese sido triste en la película, realmente, o sea, hubiese terminado muy, muy mal. Y creo que ese final real, de que la niña termina con Ogya, que al final es como, para ella es feliz porque es como termina con lo que ella quería, pero que realmente es triste en general porque es como no puedes hacer nada en contra de las industrias, pues. Al final, sí. eh, los cerdos son lo que son, pues. No, y al Son, final, por lo menos al personaje se notaba que estaba como un poco, tanto el tocado. personaje como Ogya, no sé si era la expresión de Ogya, pero en ese momento, al final, cuando ya ella había recuperado a Ogya, o sea, los dos se veían abatidos, pues, se veían como un poco destrozados, pues, o sea, no fue bien, recuperaron a Ogya, todo el mundo feliz, están juntos, pero
Sí, es como tienen la como ese frase esta de ganamos, pero ¿a qué costo, no? Exacto, exacto. O sea, ellos se saben que fuera de su espacio hay, o sea, hay una realidad muchísimo más fuerte, pues, a la que ellos no se pueden enfrentar, pues. Entonces, o sea, pega un poco, pues se nota que los personajes pegan. Sin embargo, lo que te indica esa sonrisa al final de, de la niña es que, bueno, a pesar de todo, o sea, eh, estoy con Nokia, pues es como que la parte de que la reconforta, ¿no? Pues eso es lo que pareciera insinuar esa sonrisita al final. Pero bueno, Y antes de que se me olvide, aprovechando que estamos hablando del final, todos los que están aquí vieron la escena post-crédito. no, ¿what? Ajá, yo Ah, no, sabía por chao. eso. Yo sabía, yo cuando la vi, yo dije, va a haber gente que no se la vio, espero que alguien se la haya visto por lo menos. Y No, bueno, total. Yo Ya dije creo como, que no. no me que puedes, nadie... esos personajes me los puedes dejar ahí sin un cierre. Yo quedé ahí y salté todos los créditos a ver qué pasa al final. Ah, sí lo viste, sí lo No, viste. ya, pues, yo creo que la tengo descargada aquí. Déjame ver si la. Ajá, pues está descargada, chicos. Déjame ¿qué es esto? Sí, porque claro, la película tiene su final, no vamos ajá, no, pero igual esa escena post crédito tiene allí su puntito, pues. Nada, déjame ver. Espera. Bueno, mientras la revisionan, o la visiona por primera vez, sí, es esto de que la película busca un poco emocionarte, porque claro, intenta que empatices con los personajes y sí puedes empatizar con ellos, pero al fin y al cabo tampoco es que llegan a un nivel de sentimiento tan fuerte como en otras películas de ese género, donde uno sí puede decir, wow, esto me parte el corazón, wow, esto es súper deprimente, wow, esto en verdad no podía haber terminado de otra forma así. Y entonces aquí al final no es feliz ni es edulcorado ni nada por el estilo, pero de todas maneras no termina siendo tan depresivo, más que todo, sino es concientizador, ¿no? Porque busca de decirte, bueno, sí, mira, no se puede luchar contra todo, pero igual se puede hacer un intento y se pueden tener pequeñas victorias, creo yo. Creo que tanto el final normal como el de la escena post crédito te dice que, bueno, igual se puede seguir luchando. Entonces, es ese punto, pero sí, por lo menos toda esta estética de tener un animal en los bosques y tener allí todo este ambiente natural y demás, sí recuerda bastante como estas películas del estudio Ghibli, ¿no? Y de Hayao Miyazaki, ¿no? Mi vecino Totoro, este tipo de películas, Viaje de Chihiro, quizás. Y, y a nivel estético, entonces eso es muy bonito porque también se ve muy contrastado con, como decía Nigel, con escenas como cuando están en las fábricas o en los edificios o en estas corporaciones. Hay un contraste muy fuerte. La muchacha sale tan, de este mundo tan colorido para entrar en este mundo más realista, ¿no? Este mundo más duro, que es este mundo de las fábricas y de los negocios y las empresas y los conglomerados y todo esto, ¿no? Entonces es muy interesante eso a nivel tanto de historia como a nivel de fotografía, ¿no? Porque claro que hay un contraste allí marcado. Ok, ya lo vi. Tuvo ¿Ves? conmigo Tienes que ver los créditos ya, tuvo conmigo estamos... la, sí, sí. Tuvo conmigo la señora ahí agarrando el pasamontaña, como que, ¿qué, qué está ¿No? pasando? Y que precisamente me gusta escena en el sentido de que algo que yo iba a comentar, y bueno, que lo comenté por encima en mis primeras impresiones que estaba diciendo al comienzo, es que a mí uno de los elementos que me parece que le dio mucho más interés a nivel personal a la película fue esto de esta organización, porque antes de eso yo no estaba tan inmerso, entonces cuando llega esta organización y quieren hacer el plan y se vuelve como, entre comillas, tiene estos matices de película de asalto, ¿no? Heist movie, es como, oh, wow, qué interesante. Y me gustaba mucho el personaje de Paul Dano, que precisamente es un muy buen actor, sale en Prisoner de Denis Villeneuve y ahora va a ser el Acertijo en The Batman. Justamente, Entonces, justamente te iba a decir que el personaje de Paul Dano en esta película me encantó. O sea, es uno de estos personajes que, es muy bueno. no sé, se siente tan distinto a muchos otros personajes.
Y me encantó, o sea, me dio un poquito de risa y al mismo tiempo me gustó la idea de que este grupo que parecía terrorista no fuera violento para nada y no buscara violencia de ningún tipo. Pero no sé, la primera vez que pareció que dijeron como no somos terroristas, no queremos hacerle daño, yo estaba como raro, pero quizás suena genuino. Pero no, que en verdad no hicieron ningún tipo de daño, fue como, ok, esto sí, sí está en serio, está bien interesante. Y el jefe, que bueno, Paul Dano, de verdad que, o sea, para mí se la comió. De Sí, verdad que sí, ese porque actor le queda están, muy bien. eso que comentas es porque están muchos estos contrastes, ¿no? Tanto ese contraste allí, como lo que Sí, comentaba del mundo colorido cuando ella se mete en este mundo más realista, la inocencia de ella contra la mentalidad de negocios. Hay muchos contrastes en la película, a mucho nivel. sí, bueno, creo que en contraste en colores, o sea, se nota bastante, pues, o sea, estar en la granja donde hay muchas cosas que son más vivas, más coloridas, y de pronto pasar a la ciudad donde casi todo es gris, o sea, se nota un poco la parte industrial, esa parte como fría de todo el mundo. Inclusive la compañía de Mirando era, o sea, era blanca, pues, y el personaje de Tilda Swinton, aunque cargaba trajes coloridos, eh, no sé, por alguna razón se comportaba de una manera fría, entonces creaba un contraste bastante extraño. Y la hermana tenía un vestuario un poquito más, no tan colorido, no era tan vivo, no era tampoco tan pasteloso, era más de azules marinos, de azules de ciertos tonos de gris, era como realmente ese tono gris feo que identificaba un poco eh, la ciudad, esa parte industrial que producía todos los perros genéticamente, todos los cerdos genéticamente. Y bueno, o sea, wow, se sentía muy bien esa parte, fue bien lograda. Sí, también como los colores azules como, digamos, entre comillas, Se te corta mucho, Nickel. Sí, sí, eh, eh, Si se corta mucho, cuando no, no sé, yo no. sí, sí. en el laboratorio el color azul es que Oh my God, no. Bueno, ajá, estaba hablando ahí de los colores, ¿no? Si cualquier cosa, Nickel, lo puedes escribir porque, ajá, se te cortaba mucho. Pero sí, 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 claro, bueno, sino lo que recuperé y la señal que lo digo otra vez. Pero sí, había mucho, es lo que decías tú, hay bastante contraste en fotografía, en colores. Este, hay varios, y contrastes de todo tipo, la verdad, o sea, es como, hay bastante dualidad, o sea, fíjate por lo menos en los personajes, ah, bueno, sí, es interesante, es como, quizás no es esa parte hipócrita, pero sí es como este tema de fachada, ¿no? De que te presentamos algo que no es. Y en todos los casos aparece, ¿no? O sea, está con la niña siendo alguien que parece querer a los animales, pero en verdad era como un poco más egoísta. Está el grupo de los animales que primero no solamente dicen no ser violentos, pero actúan casi violentos e inclusive uno de ellos se desata por completo. Están las gemelas que representan este, están las gemelas en donde una es más fría que la otra, una es como más ruda que otra, incluso creo que Nancy era la más fría, la más ruda y un poco más cruel, la señora de negocios, ¿no? Y la otra era como la otra parte, ¿no? O sea, un poco el corazón, vamos a hacer esto bien, vamos a hacer esto justo, ese tipo de cosas, pues. Y está incluso también la dualidad de, bueno, de toda la gente, ¿verdad? O sea, de que de alguna forma quiere ver este show, pero al mismo tiempo quiere comerse a Okja, ¿no?
hay mucho de esa dualidad, hay mucho contraste en ese Bueno, sentido. me parece curioso, menos mal que mencionaste esta palabra que utilizaste de fachada, porque precisamente de que te presentan algo que no es, porque precisamente en la fotografía y en los colores y en el diseño de producción hay muchas escenas donde se nota mucha artificialidad. Por lo menos en el comienzo, cuando está dando el discurso, cómo le pegan las luces, Sí, cómo se ve la textura de las paredes, cómo se ven los encuadres y cómo cuando están en las empresas hay una artificialidad allí. Se nota ese color, esa textura, se nota como que esto no es como tal real, ¿no? Tiene esa ficción. Y de paso, al uno saber que hay una criatura aquí hecha con efectos especiales y todo eso, ya uno inconscientemente también se mete más en ese puntito de que esto no es del todo real y que hay algo que están queriendo vender, que no es del todo así. Eso me parece muy curioso. sí, sí. Se me fue otro personaje, el personaje de Jake Gyllenhaal, que amé demasiado porque A mí también me no encantó. solamente era comiquísimo, sino que era no sé, creo que el, la típica imagen falsa de cualquier empresa así. ah, bueno, voy a decir malvada porque siento que hay una exageración en cuanto a cómo se representa la empresa, porque aunque hay empresas que sí, en la vida real, aunque hay empresas que sí se comportan en función del dinero y en función de hacer ganancias, que es lo importante, realmente nunca hay tanta malicia detrás. Puede haber corrupción, sí, pero esa malicia usualmente no existe tan de esa manera, pues. Y entonces ese contraste que tenía ese personaje de Jake Gyllenhaal, lo amé, pues. No Es solamente como era, tú decías al comienzo, que es tan excéntrico y queda como bien en ese sentido de que en esas obras asiáticas suele haber como este tipo de personajes excéntricos, sobre todo animación y demás, y tú te imaginas que este personaje encaja bien en este contexto. Y de paso es muy curioso verlo con Jake Gyllenhaal porque él ha hecho ya varios papeles donde se desata, claro que sí, pero aquí es más histriónico. Aquí no es me desato porque soy un sí, psicópata, un asesino o algo por el estilo, sino me desato porque soy un personaje histriónico, exagerado, que genera ujú. comedia negra, y a mí me encantó, me parece que la actuación le quedó impecable. Es que trabaja mucho con estereotipos. O sea, está el estereotipo del jefe, está el estereotipo de la niña inocente, está el estereotipo de los vigilantes, está el estereotipo de bueno, el supuesto, digamos, la cara del marketing de esta cosa. Creo que el único personaje que no tenía ese tipo de cosas era el que interpreta, ¿cómo era? Gustavo, no, ¿cómo es que se llama? Es Gustavo Esposito, ¿verdad? Se me olvidó. Ah, no, Giancarlo Esposito, el que era el asistente. Giancarlo Esposito, ¿verdad? Uh -huh. Lo estoy confundiendo con el personaje de Breaking Bad. Pero Sí, 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 sí. él es el B, creo que es el único personaje como que un poco más en la tierra que todos los demás, ¿no? O sea, pero aún así hay cositas con otros personajes que sí se mantienen como un poquito exageradas, justamente como para que se te graba un poco más en la mente. O sea, pareciera que cuando te presentan estos personajes o estas actuaciones un poco más exageradas, el personaje se te queda un poco más en la mente porque es un personaje excéntrico. Entonces, se te queda grabado de alguna forma, pues. Y, o sea, para mí el de Jane Gyllenhaal de verdad que se me quedó muy grabado porque era comiquísimo, por un lado. Y por otro lado era también un poco siniestro. No, pero igual, Sí, igual se disfruta, ¿no? O sea, sí, porque al buenísimo. principio te lo presentan más que todo como este personaje más para dar risa, pero luego se ve que tiene una faceta más perturbadora. No, a mí me Y encanta es incluso que, o sea, yo cuando aparece por primera vez aparece como el presentador, pues, y tú ves, esta es la segunda cara de Mirando, y tú lo ves que el tipo habla todo serio, es como que, sí, vamos a hacer todo esto, vamos a ver los animales, yo pensé que era un tipo en serio y todo, pero cuando llega a la montaña y lo ves que se pone a quejar, se queja de lo mucho que caminó, te rompe por completo la idea, y después cuando lo ves que está como que un poco cerradito, encorvado, esas son bueno, esas son decisiones actorales, pues, y realmente le aportan mucho al cómo es el personaje, pues, a esa máscara que tiene que poner, pues, porque incluso se le nota muchísimo más cuando conoce a Okja por primera vez, está así todo encogido, todo como que, ay, sí, vamos a hacer todo esto, tal, y de repente se pone frente a ella, y todo tipo serio, que, estamos frente a Okja, tal, entonces, no sé, se pone bastante interesante.
Entonces, no sé, me encantó, me encantó. Sí, bueno, hablando de personajes, el mismo ya es un personajazo dentro de sí, en el sentido de que va a meter mucha relevancia en la película. Y es curioso porque el diseño te lo presentan como un cerdo, pero no se ve tanto como un cerdo, se ve como un hipopótamo, manatí, o sea, como una fusión más que todos esos animales más acuáticos. Y bueno, es increíble cómo, a mí siempre me llama mucho la atención ver cómo graban estas cosas, porque uno sabe que no es real y que tienen que hacer muchos efectos prácticos allí. Y bueno, estuve viendo detrás de cámaras, ¿no? Y claro que había una persona con un disfraz, ¿no? Y hacía ciertas acciones y demás. Y es curioso porque el mismo actor que interpretaba como este muñeco, tenía que, Bon Joon-ho explicaba que tenía que crear como una especie de vínculo con la actriz que hacía Milla, para que estuviera ese vínculo también como con el animal, ¿no? Bastante interesante ese método Sí, actoral allí, ¿no? Y bastante chévere cómo lo manejaban tanto en estas escenas de la autopista, cuando están en el túnel, o las escenas del centro comercial, cuando van tumbando todo. Es muy bueno porque se nota una puesta de escena muy cuidada, donde, claro, tiene que ir corriendo esta persona con el traje, tiene que haber alguien tumbando las cosas, tiene que haber el movimiento de cámara que vaya por donde tiene que ir. Me gusta bastante porque allí obviamente hay una dedicación que va más allá, ¿no? Porque hay que tomar mucho en cuenta la iluminación, lo de la atención de los actores, cómo se va a ver en computadora. sí, sí. Bueno, y de hecho que lo que decías eso de que Olga no se siente como un cerdo realmente. Bueno, tienes razón, o sea, creo que al presentar este cerdo un poco, este cerdo artificial, porque por decirlo de una manera, hay que de alguna forma presentar, o de donde hay que presentarlo de otra manera. Creo que funciona, si estás creando algo que es como mutante, pues es como extraño que se parezca demasiado a lo que aparenta ser. Y la inspiración que tuvo el director para la imagen de Okja, o sea, venía de varios animales. Estaba, por supuesto, el cerdo, pero también estaba el perro, también estaba aquí pone no sé cómo se dice en inglés, pero manatí. ¿Me van a ti? Estoy buscando. Sí, manatí. Uh-huh. Me lo estoy buscando porque, ajá, ¿cómo se llama? Me lo ponen está en inglés. La dentadura parece de caballo. Sí, ¿verdad? Sí. Hay varias cositas ahí que son, o sea, se nota que no es que se nota que agarran la inspiración de otros animales. Yo sí Bueno, sentí mucho el perro hablando... por las orejas. Ah, Ujú. también. Y la ¿No? actitud de Okja también. Sí, sí. Y el sonido de Y Okja, bueno, el sonido de Okja creo que parece un poquito más de cerdo, pero combinado con otra cosa, pero aún así siento que, eh, o sea, está un poquito más acercado al cerdo. ¿sabes? Comentando esto de la inspiración del director para animal, bueno, no sé si lo habrán visto, pero el mismo director admitió que esta criatura se le vino a la mente porque una vez estaba manejando en la carretera y vio un animal muy grande, melancólico, que luego él dijo, bueno, el animal no existía, no lo vi de verdad, era una alucinación, por así decirlo, por andar manejando tan tarde en la noche, pero era eso, él iba manejando y en la carretera vio un animal gigante, melancólico, y él dijo, ¿por qué este animal está triste? Y eso fue lo que le hizo hacer la historia de esta idea. Pensar por qué un animal gigante, extraño, anamorfo y todo mezclado con varias cosas, estaría triste. ¿Qué lo hace triste? ¿Qué persona no lo haría triste? Y bueno, ahí surgió Sí. esta historia, bastante curioso ese proceso creativo, ¿no? Bueno, Oye, sí, qué interesante. Qué genial. Ahí, bueno, ahí ya encontré la cosa, es un manatí o vacas marinas. Cosa que no me extraña un poco porque, o sea, la apariencia del manatí sí es parecida a la de Okja, sobre todo por el color y Ujú. ciertas cosas en la piel y la boca, pero también creo que algo que me llamó muchísimo la atención era que la Okja tenía como unos, este, ¿cómo es que son estos? Eh, Como las teticas de la vaca, o sea, donde sacan la leche, no sé si se Ajá. percataron de eso. ah, sí, sí. Sí, pero en su Sí, caso era una sola y muy grande. Era sí, raro. sí, Sí, es ellos verdad. lo nombran echando broma un poco durante la película. Sí, sí, yo me acuerdo. También está, eh,
¿Qué más está por ahí? Ah, no, mentira, esos son creo que todos los animales que tenía en mente. Era el perro, el manatí y por supuesto el cerdo. Pero, no, buenísimo, interesantísimo cómo llegaron a ese tipo de cosas. Tiene, precisamente no se alejan de esos elementos marítimos de la aspiración, porque claro, desde el principio lo vemos echados en el agua, con los peces, vemos que precisamente la organización esta que quiere ayudarlos se lanza al agua también una parte de la película. Sí, están esos temas que van reforzando la idea de tanto la inspiración de dónde viene el personaje a nivel conceptual, como bueno, todo lo que está pasando en la historia. Sí. Sí, sí. Ya va, encontré algo por ahí sobre el diseño visual de Okja y me pareció interesante. Eh, bueno, al parecer una descripción un poco más técnica de cómo crear una Okja, pero sí, bueno, bien, aquí está. El Bond tenía fascinación por los manatíes y por la calidad de sus piel. Y la usó eh, no solamente para el look de Okja, sino también para la tristeza que expresaba su rostro, pues. Que me llama Bueno, incluso la atención eso, ahorita. Me está eso de llamando la la atención porque textura. pareciera. Ah, Ay, cuenta. no, que lo de la textura, sí, él lo menciona en estos behind the scenes, ¿no? De que, claro, se tenía que cuidar mucho que cuando ellos lo tocaban, cómo se veían los dedos palpándolo, cómo se veían las sombras debajo de los dedos. Y bueno, eso también era un trabajo, obviamente, de iluminación y de procesos allí de capas constantes que, bueno, bastante bien hecho, la verdad. Sí, sí, sí. No, y ahí no solamente se siente que se siente pulido el efecto de Okja, pero también, bueno, no sé si se nota un poquito el efecto visual y creo que viene eh, un poquito por las sombras, ¿no? Como un animal bastante grande, debe tener bastante sombra por algunos lados, pero también como tiene un color un poco brillante, entonces se pierden sombras, entonces al mismo tiempo pierdes como un poco de credibilidad en el animal, o sea, se siente a pesar de Sí, todo como un animal de efectos especiales, pues. es que Pero igual, precisamente el color juega tanto a favor como en contra en algunas escenas, porque es como opaco y esa opacidad en algunas veces se ve como más creíble, pero no se ve como que, oye, este ser no ilumina como debería estar iluminado, ¿no? Un poco. sí, sí. Creo Bueno, que se nota ahorita sobre... que hemos mencionado, dime, háblame. Ah, ok, que creo que lo de todo aparecen por primera vez los super cerdos. Cuando aparece Okja, que está en la selva, y después el macho super cerdo en el laboratorio. Ahí creo que Sí, tuvieron bastantes problemas con los efectos. Podría ser que quieren hacerlo más grotesco y muchísimo más grande para que asuste, está bien, e intimide y tengamos miedo por Okja, está bien, pero no quedó bien la criatura en comparación con el resto de los super cerdos. sí, Quizás es que sí, está deforme por los experimentos. sí, es posible, no sé. Pero sí, ahorita que se ha mencionado un poco la cara triste de Okja, me llama la atención que, Ujú. ¿por qué la cara triste? Además de, la inspira, de lo que el director vio como inspiración, ¿no? O sea, si tuviese que pensar un poco en por qué la cara triste, bueno, creo que expresa un poquito este, no voy a decir que los animales sienten como cierta tristeza por ah, no, o sea, no tienen como una expresión de tristeza, pero en este caso se nota que fue como puesto ahí deliberadamente no solamente para quizás encariñarte con Okja, pero también quizás para, y esto soy yo lucubrando un poquito, pero también puede ser para, ay, concha, se me fue la idea ahorita. Los animales tristes. Sí, bueno, la realidad de Okja es un poquito más triste porque o sea, es un animal que no debió ser creado, era eso. O simplemente un animal que de alguna forma anuncia o su expresión anuncia un poco lo que le toca al final, pues, ¿no? O sea, un Ok, animal destinado a la tristeza, pues, o destinado a la tragedia.
no lo sé. No lo sé, No, pero o sea, me gusta la lectura que da como ese rostro triste de Okja, que pareciera ser eh, algo de la inspiración del director, pero que pues, también podría tener otro significado. Pues. claro, Son, claro, claro. son cosas que son hechas por Capricho No, Next. hay un par de cosas que me gustaría comentar. Por un lado, recuerdo que lo que decía Nigel del comienzo de la película, cuando Okja salva a la niña, ¿no? Y quieren que uno empatice y uno vea, este es un animal inteligente. Me gusta ese punto porque hace que se vea más creíble o más factible ya en la escena final cuando estos animales, estos super cerdos le dan el cerdito pequeño a Milla. Porque si no hubiera habido esa escena al comienzo de ese super cerdo salvando a Milla, entonces al final uno se queda como que, wow, pero estos animales son súper inteligentes y bueno, y porque sí, de la nada, ¿no? Y aún así se Sí, puede sentir un poquito ese efecto, Exacto. pero igual está mejor hecho por el contraste con la escena inicial de que ya sabemos que la salvó, mira, esto piensa, ¿no? y está muy bien preparado porque en toda la película te presentan varios momentos en donde te están preparando para algo o simplemente te muestran algo porque tiene una resolución al final. O sea, por lo menos el cerdito dorado es creo que uno de los más evidentes. El hecho de cómo se comporta Olga con la niña, incluso también cuando ella le está limpiando creo que la boca y está metida como si se la estuviese comiendo, que después viene a ser el resultado Ujú. del susto de la gente cuando Ogya la agarra y realmente no es un agarre como de Mortal. letal, sino un agarre de cariño. Y también está un poco bueno, inclusive cositas tan pequeñitas como lo que le dice Paul Dano al personaje de Steven Young, que es lo de la traducción, ¿no? Que él le decía, las traducciones son sagradas y después viene él y se pone el tatuaje de las traducciones son sagradas. Sí. Son pequeños momentos que preparan como de alguna forma te están como preparando para una resolución al final, pues. Inclusive también cuando te mencionan desde un inicio a la hermana de, de, Lucy, mirando. de Lucy, ajá, que, o sea, te dicen como, bueno, quizás deberíamos llamar a Nancy y dicen, no, 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 ella no va a venir y no se puede meter en esto. Y de alguna forma te están como preparando para eso, para que sepas que Ujú. eventualmente ella tiene que meter manos en el asunto porque si no, no van a sobrevivir. Y el rostro o sea, la actuación un poquito de Esposito como que anuncia un poquito también eso, porque él sí era como, él es el único que estaba como preocupado realmente por la parte económica administrativa de la empresa, mientras que Lucy estaba un poco más enfocada en la imagen y en ser honestos como empresa, ¿no? Pero al final le toca tocar tierra y saber que esto es un negocio de matar animales y de alimentos realmente. Cosa que una escena que me parece buenísima es cuando llega Lucy, no mentira, cuando llega Nancy al matadero y empieza básicamente a señalar todas las partes del cerdo, como esto va por acá, esto va por acá, esto va por acá, se lo vamos a todos, ellos van a comprar la mejor pieza y seguimos comiendo y seguimos disfrutando de todo esto. Y así es el mundo, así hay que aprovecharlo y ese es el negocio. Y bueno, o sea, es como una decisión muy, muy cruda y fría para dársela a una niña que, bueno, pobrecita. Pero bueno, Precisamente por eso ocurre ese contraste que tú comentas, ¿no? De que al principio el abuelo le dice eso con el afiche y luego entonces al sí, final lo ves allí esa físicamente. era otra preparación también, o sea, Ujú, era ujú. la idea de que, inclusive toda la estructura es la del viaje del héroe. Y, Ujú. y creo que una de las cosas que me gustaba un poquito era justamente que el papá, el abuelo, creo que era el abuelo, anunciaba como con lo que se iba a chocar, pues era como que este, él sabía lo que iba a pasar, pues, y estaba claro de que es lo que se iba a encontrar, pero bueno, como niña terca, ella no le importó nada de eso, pues, pero obviamente necesitó como personaje encontrarse con esa realidad, pues, un choque importante, si ¿No? no, no se iba a Y hablando de como esas primeras escenas con el abuelo, ahí hay algo donde yo destaco mucho la puesta en escena, ¿no? Porque primero vemos cómo están estas personas que vienen a llevarse a Olla y se ve él en el fondo cuando
cuando el abuelo le dice que se vayan hacia otro lado, van al bosque y este simbolismo de el cerdo de oro, ¿no? Y luego cuando ella vuelve a la casa, precisamente encuadran la toma de manera que se da alcancía abajo, pero se ve así como borrosa, pero claro, te la ponen en un primer plano. Me gustó mucho eso porque ya le están diciendo, quieren que uno le llame la atención eso, y luego precisamente ya lo rompe, lo lanza, al igual que lanzó el cerdo de oro antes, pero con el cuadro un poco modificado. Es algo muy bien pensado, que se nota allí que la puesta en escena estaba cuadrada para eso, Sí, tanto a nivel desde la historia, a nivel de puesta en escena. Eso me gustó más. tal cual, sí. Sí, sí, no, hay muchas cosas que se nota que estuvieron bien pensadas, hacían que la historia se sintiera como un poquito concreta, ¿no? O sea, redondita. Este, y bueno, no me esperaba lo de la escena post crédito. Creo que eso Ajá. resuelve un poco eh, lo de este grupo de productores animales, que por cierto, al parecer el grupo existe, si mal no tenía entendido. Este grupo existe, pero no es como te lo pintan en la película, obviamente. Pero sí, al parecer ese grupo sí existe. Un grupo que se encarga justamente de la protección de animales y el rescate de otras especies, el cuidado de mascotas y otras cosas, el maltrato también. Pero es interesante realmente. Y yo quería también comentarles algo de que no sé si se dieron cuenta o pensaron en algo de eso, que cuando están en el escenario, que por fin Milla se vuelve a encontrar con Oya, parece que le habla al oído, y luego al final parece que Oya le habla a ella, pero Sí, nunca vemos, obviamente no nos dicen, ajá, porque yo al principio pensé de que cuando ella le habla, a lo mejor como tenía el aparato en la oreja, a lo mejor se queda registrado y luego yo en la grabación lo mencionaban después, ah, mira lo que le dijo. Yo pensé que era como un setup en ese estilo, porque ya a la oreja de Olla siempre la enfocaban, y cuando ella como que le habla, le dije, ah, bueno, capaz es un setup para luego decirnos que se grabó un audio allí bonito, sentimental. Y no, nunca se supo nada, pero luego al final Olla como que le habla a ella, y me pareció curioso, ¿no? No sé si pensaron en eso, si pensaron en qué le habrás dicho que le habrá sí, querido transmitir. sí, yo sospecho que ya le dijo a Milla que estaba embarazada. No sé, pero es Exacto, solo eso una también es lo que sospecha. había pensado. Exactamente. Wow. En verdad no me daba cuenta de eso, la verdad, no había prestado un poco de atención a esa parte. Pero sí sentía que no era tan esencial, pues, o sea, era simplemente como la muestra de amor entre ambas, pues, el cariño entre Sí, no, o pero sea, una era el amistad. encuadre. Como encuadraban tanto eso de la Sí, oreja, por eso yo dije, ah, es extraño. Y bueno, y precisamente, tiene que haber sido algo de eso de lo del embarazo, porque precisamente después de eso, el encuadre siguiente es entrando el cerdo pequeñito por la derecha del cuadro, y es como que ella lo ve Mm, y tal. Entonces, como que es una sugestión allí de que sí, a lo mejor va a haber una descendencia aquí, ¿no? sí. sí. Bueno, algo que me impresionó muchísimo fue cuando cuando estaba al final la niña y Olga saliendo del matadero, uno de los cerdos le tira el hijo a Olga, pues. Como eso, o sea, eso parecía algo sacado de lo, del campo, de campos de concentración de nazis, pues, en Sí. donde la gente por esa prisión, o sea, simplemente decía, por favor, salva a mi hijo y llévatelo, pues, no merece estar aquí. O sea, eso me impresionó muchísimo, pues, me encantó porque me pareció acertadísimo y le daba un poquito de humanidad a los cerdos, pues, que parecía ser que el Oak era el único que tenía como esa cualidad, mientras que en este momento te demuestran que todos los cerdos eran ya una especie establecida en donde se estaban conectando, pues. Había una conexión entre todos ellos. Muy, Bueno, según estudios, los cerdos normales, ¿no? Los que conocemos actualmente, tienen la inteligencia de un humano. wow, Sí, en wow. serio. Sí, sí. No, en verdad sí te lo creo porque hay muchos animales ahorita, hay bastantes animales que tienen esa inteligencia. Creo que los casos más famosos son el de los delfines, de los Ujú, monos, ujú. y creo que por ahí hay otras, había un ave, pero no recuerdo cuál era el ave. Y creo que había otro mamífero por ahí, pero tampoco recuerdo cuál era. Pero sí, o sea, son animales que
tiene esa inteligencia para, no solamente para comunicarse, sino también para reconocer la situación, por lo menos estar consciente de ella. Es bien interesante. Bien interesante. Otra cosa que les iba a comentar cuando mencionamos esto de los efectos especiales y demás, es que no sé si vieron lo mismo, de que ya después de que ya había pasado por todas estas malas experiencias que las forzaron a parearse y todo eso, no solo había una diferencia entre los ojos, que obviamente los ojos se le veían más vidriosos, Ojos. sino que de paso también el color, yo lo veía un poquito más opaco ya después de eso. Yo me di cuenta que al principio se veía como más oscurito, y luego al final yo lo vi un poquito más opaco después de que pasaban este tipo de cosas. No sé, eso fue una impresión a mí, pues, que estuve viéndolo varias veces como que, hey, mira, aquí hay como un contraste en los colores, qué curioso. Yo sí sentí Wow. un cambio en los ojos, porque sí, o sea, al final, como te había dicho, o sea, se siente un poco que ambos personajes, tanto ella como la niña, salieron abatidos, pues. O sea, no regresaron con el mismo entusiasmo, la misma emoción, pues. Y en los ojos de Okja sí se ve un poquito más esa depresión, ese golpe que acaba de recibir. No me fijé tanto en los colores, pero sí en cómo estaba viendo todo, pues. E inclusive hacía un contraste con el cerdo chiquitico, que estaba simplemente como más emocionado, estaba como más tranquilo, se notaba la inocencia en ese cerdito, pues. A diferencia de ella que estaba como todavía un poquito en shock, ¿no? En la Fue, escena esa de que aparecen los ojos, cuando sí está, o sea, el público por primera vez, sí tiene la parte blanca toda inyectada en sangre. Y lo otro que les iba a comentar, después de lo que vivieron, no sé si recuerdan cuando al piso ¿cómo es que se llama? El koala. Creo que se llama koala, sí, sí, el koala. Al piso Ajá, ajá. después de haber, creo que ya salvado al bebé Sí, cerdito. cuando están Yo lo vi como caminando una ya, forma, sí, sí, yo lo vi como una forma simbólica de dejar su infancia atrás, la además que ella tiene inocencia, sí. 14 años, sí, la inocencia sí, específicamente. sí, sí. Sí, 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 porque Bueno, ella tenía son dos, tanto las manzanitas como lo de el cerdo de oro, que ella lo repudiaba, ¿no? Porque decía, Ujú. ¿cómo puede ser que vamos a intercambiar esto por un cerdo de verdad que yo quiero, que tiene vida? Y al final lo que ella hace, solo que obviamente con otra perspectiva, ¿no? Obviamente volteado, pero es lo que ella hace. sí. Bueno, yo sentí un poquito que el koala también, el koala aparecía cuando al principio, cuando ella estaba en las cascadas con Olga, no recuerdo bien, Sí, porque porque ella si guardaba estaba, también unas cosas en la bolsa y el koala también creo. No, mentira, mentira, porque el oye, koala es cuando ya se va después que rompe la alcancía. Cuando ya rompe la Ajá, alcancía es que se lo pone. exacto. sí. No, yo siempre pensé que el koala, o sea, al dejar el koala ahí era como, este, dar por terminada el viaje, pues, como la misión. Pero me También. gusta mucho, no, me gusta más tu Ah, bueno, perspectiva, me gusta un poquito más. Porque, no, sí, porque es como, es dejar atrás como lo que, eh, ese cambio, o sea, esa identidad que uno tenía después, como el salir del matadero es como, le cambió por completo toda la visión, entonces dejar atrás el koala es como decir, ok, esto no se trataba de, ya esto no es sobre rescatar a Oggy y esto es otra cosa, y el koala es como el recuerdo o la representación de la inocencia de ella. Que la inocencia que tenía al principio, ¿ves? Pero incluso cuando va a buscar a Okja, tiene cierta inocencia, pues ella lo que cree es que va a conseguir hablar con la gente y decir, por favor, regresen a Okja, ella es mía y tal, y listo, pues Ujú, inclusive incluso tenía cuando el abuelo le decía, no, nosotros compramos a Okja, pues ella todavía ujú. seguía teniendo la idea de que habían comprado a Okja y que era de ella, que no se lo podían llevar y de alguna Sí. forma no le estaba creyendo a su abuelo. Entonces, este, tenía como, cuando agarra el koala, es como, voy a buscar a Okja, pues, pero ya cuando tiene el koala, ya cuando lo pierde, es como, ya esto no se trata de buscar una aventura ahí por buscar a mi mejor amiga, sino, o sea, esto es otra cosa. Entonces lo deja Ah, atrás y,
Me gusta, me Además gusta. además que se nota su pesar tan profundo cuando sabe que ella se puede ir y Okja también, pero mira al lado y está todo ese rebaño de super cerdos que tiene que dejar atrás y ser de cierta manera cómplice con esa matanza. Entonces Sí, fue un gran sí, toque. La actriz sí, maravillosa, bueno, la es lo que, niña. es una de las cosas, sí, bastante. Bueno, es una de las cosas que le estaba diciendo a Moisés antes, que era que ese final que dieron ahí, sobre todo en el salir del matadero, era, este, o sea, es una cosa de que uno podría pensar de que ella fue egoísta, pero realmente, o sea, uno podría decir que sí, porque ella nada más iba a rescatar a alguien, no iba a rescatar a nadie más, pero realmente, ¿cómo puedes enfrentarte a algo tan grande? O sea, hay Exacto. 1000 países, 1000 personas por encima de ella, donde la dejan diminuta, o sea, ella no tiene absolutamente nada que hacer contra ellos, pues no puede. Entonces, o sea, tiene que regresar con ese peso de realidad de que no puedo, o sea, salvé a Okja bien, pero hay más, pues. O sea, ¿cuántas personas no habrán perdido a su mascota? Pues? ¿Cuántas personas no? O sea, de haber visto cómo mataban a todos los demás cerdos, para ella fue de seguro ver cómo Ujú. mataban a Okja, pues. Se regresó con ese dolor fuerte a su casa, pues. O sea, es un golpe durísimo, pero que es justamente el que representa el cambio, pues. Porque incluso cuando llega el matadero, ella sigue con la misma misión de que, no, aquí está Okja, la agarraron, va a estar bien. No, 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 para nada. E Sí, inclusive fantásticos. o sea, a mí me sorprendió incluso yo pensé que cuando iban a llegar a este lugar super clandestino en New Jersey, que lo que iban Ujú. a hacer era como que extraer un poquito de la sangre, limpiar, parece que fuesen a agarrar el cerdo de ese gigante y lo fuesen a casi que a Sí. violar, o sea, Sí, la fue violaron, fuertísimo, la pero bueno. violaron porque ella se encoge tanto que quedó traumada y adolorida, obviamente. Y además que le quitaron pedacitos de carne para que lo degustaran las personas que estaban ahí. Y Sí, yo sí, pensé que esos eran los únicos daños que le iban a hacer, pero por la cantidad de rojo en los ojos, no, le hicieron muchas más cosas. Y fue el personaje de Jake sí, Gyllenhaal. sí. Que me dio una risa cuando, no sé, creo que esto ya tiene que ver un poco más con el humor negro de la película, pero cuando él está cuando le está agarrando la piel a Oglia, que le empieza a gritar como, yo soy un amante de los animales, y empieza a agarrar. No sé por qué me Sí, dio tanta risa, porque es un poco negro, pero no sé. Inclusive yo pensé que él se iba como a rebelar contra la gente, pero al final, no, al ujú. final el tipo siguió haciendo su trabajo. Pero lo Muy mejor es que dice, después de eso de yo soy un amante de los animales, después dice, lo soy, lo sigo siendo. O sea, esa pregunta se la hace a sí mismo, es muy buena y además susurrada. sí, 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 es fuerte, es fuerte. Sí, y él Pero yo queda creo que en el incluso, piso, queda en una parte en el sí, piso, junto a Okja en la otra esquina, y ahí da a entender cuánto ha sufrido él también, ok, como cómplice, pero qué habrá visto, qué habrá tenido que hacer para no perder su trabajo, y eso igual no lo justifica, eso es demasiada crueldad, pero él también está mal psicológicamente. sí, sí. No, es que se nota demasiado que está tostado, pues, pero igual, sí, o sea, quizás puede deberse un poco a lo que ha tenido que vivir con la empresa, pues, que lo han tenido, o sea, lo han tenido como que de paso lo trataban mal, pues, porque no era, o sea, lo usaban como una herramienta, pues, es como tú eres la cara de, Ujú. de la compañía, pues, tú eres el cuidador de animales, tú eres el César Milán de nuestra empresa. Entonces, este, no sé, o sea, realmente te lo ponían como esta cara y aún así la cara la trataban mal, pues como que tú no eres nadie, pues. Hay Por 1000 10 personas años. detrás de nosotros. Y probablemente más, porque o sea, está también, o sea, está 10 años desde que comenzó el proyecto, pues.
o por lo menos Ujú. comenzó el proyecto para el público, pero esta compañía de seguros se formó muchísimo antes, pues, cuando ya están desarrollando a los cerdos, la genética o la ciencia para hacer a los cerdos genéticos. O sea, Mm. muy, muy, muy extensa, la verdad. Pero sí, 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 bastante fuerte. Y aquí Y vemos bueno, que... algo también que me gustó muchísimo, ya repito, antes de que pasemos al Sí, final sí. de la cuestión, también me gustó muchísimo el contraste de que tenía Lucy, porque Lucy sí sentí, Ujú. o sea, justamente te ponen como que el jefe de la empresa es como el ser más despreciable de todos, pero aquí te lo voltean, te dan un giro porque te daban las dos personalidades, te daban la personalidad como bondadosa, que era Lucy, que te Ujú. decía, sí, es lo que yo quiero, o sea, quiero que esto sea realmente bello, que esto sea justo y tal. Se tiene que enfrentar un poco con la realidad del negocio del matadero y todo lo demás, pero, o sea, quiero que sea un servicio bueno para los demás. Pero también tiene esta otra gemela, eh, Nancy, que es la que sí reconoce, es la que está como al lado del dinero y de la empresa, de cómo hacer negocio y reconoce que esa, o por lo menos para ella, esa bondad no puede existir, No, y que es no, muy no ayuda de cool, nada. y que es muy cool como desde el principio ya te dicen que son gemelas cuando le envía el cuadro y le dice para que veas quién es la verdadera cara de la compañía, y precisamente tú ves que es igual, y no, mira, y que a nivel, bueno, en puesta en escena Sí, también ya hacia el final cuando pasa el cigarro, ¿no? De que le prende el cigarro con el otro, es un detallito muy, muy fino a nivel de puesta en escena porque él da cuenta de que quién es el que está amando, que no puedes sin mí, ¿no? O sea, no puedes literalmente ni prender el cigarro sin mí. Es espectacular. sí. No, y eso, algo que me gustó de eso fue que no solamente se siente como una dependencia, sino que en ese momento es cuando ocurre como el paso de la antorcha, ¿no? Y era como, o sea, el que los dos cigarros se unieran ahí era como, ok, ahora yo, tipo, te doy el paso a ti, pues ya no puedo hacer nada. Es como, en ese momento te estoy dando el paso a que tú resuelvas el problema. Sí, y No me hacen pareció buenísimo. este otro contraste que al principio ya había dicho, todos sabemos que mi padre era un monstruo y ella lo repite ahí, todos sabemos que era un monstruo, pero no podemos Ujú. decir que no era un genio en los negocios. Sí. Sí, sí, era una locura. Este, bueno, no sé si, ay, Miguel se fue. No, no sé si podemos pasar a una ronda de puntuaciones. Si no tiene más nada que agregar, no sé si entre las notas que teníamos María Fernanda por ahí hay algo que quería Ok. decir. A ver. Ta, 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 ta. Bueno, en la escena del mercado, yo noté algunos problemas en cuanto a la edición. Uno, que es como muy larga la escena, y después la canción que escogieron para acompañarla. Yo sé que esta película debe tener toques de comedia para que, como decía mm, Moisés, sea amigable para toda la familia y todo eso, y también para no dejar traumado al espectador y por ende asimile mejor el contenido, ¿sí? No que se lo lancen en la cara y no quiera Ujú. seguir viendo. Pero en comparación con el resto del ritmo de la película, este es muy largo y entonces es como un exceso de comedia. Creo que si le hubieran quitado como 2 minutos, aunque sea, hubiese quedado mejor, porque sí, está bien que muestren los destrozos que hacen la ciudad y la gente mostrándolo en la cámara para que vean que es real, ¿no? Y la adicción a las redes sociales. Pero no, creo que rompió mucho. Y lo otro que estaba comentando Moisés del cambio abrupto entre el inicio, que es muy corporativo, muy espectacular en el sentido de espectáculo, ¿sí? En comparación con ese silencio y tranquilidad de la naturaleza. Sí, sí es abrupto el Sí, cambio. sí, sí. Bueno, y es justamente los contrastes que maneja toda la película. Esa dualidad en todos los aspectos, pues. Bueno, sí, bueno, realmente en todo, pues nada más con que te digan que
hay una mitad que representa la naturaleza. O sea, fíjate incluso que el trato que tenían pensado los empresarios era justamente maltrato, obviamente, pero el trato que le daba el abuelo era justamente de libertad. Es como, ah, sí, yo la dejo que vague por ahí, listo, pues ese, o Sí, sea, es un choque de ideologías y de cultura que marca la diferencia, pues, en cómo se trata un animal, cómo se trata cualquier tipo de criatura. lo Pero otro lo no que sé ven si los lo... empresarios es justamente, ajá, No, no, lo que no, dime, decías tú. dime. Bueno, que lo otro, em, ajá, cómo muestran a los ecologistas. Los tratan como si fueran terroristas y en realidad solo estaban ayudando. Esa es una realidad, que muchos ecologistas los tratan así, aunque no están haciendo nada malo, no están maltratando a nadie. En la película, de hecho, siempre le piden perdón a todo el mundo y ven si está bien. Pero en la realidad tengo entendido que hay algunos ecologistas que han tenido que usar medidas drásticas, violentas, para que les presten atención, porque de otra manera, pues, no. Sí, claro, claro, y al fin y al cabo también muchas de estas cosas en las que ellos intervienen, por más feas que uno pueda pensar que son muchas cosas son legales y hay permisos para hacerlo. Entonces también ellos meterse allí, por más que sí, ok, que feo lo que le están haciendo los animales, pero a veces, muchas veces es algo legal y que hay negocios allí lícitos. Entonces como que ellos ya meterse allí técnicamente es crimen, entonces eh, feo, pero es así. Sí, exacto. Sí, no, bastante complejo, pero sí. Bueno, si no hay nada más que agregar, Bueno, a mí me vamos a gustaría pasar a la agregar ya de ronda. último que hubo un fotograma que me gustó demasiado, fue mi fotograma favorito de toda la película, que es Mm, cuando Milla le da al hombre que va a matar a Oya las fotos y se ve el guante lleno de sangre con las fotos y ella desenfocada atrás, buenísimo, un encuadre espectacular. Casi en todas las películas intento encontrar un encuadre que me encante, ¿no? Que diga, wow, este es con el que me quedo. Y este fue mi fotograma favorito. No sé si tienen uno ustedes, pero este me encantó a mí demasiado. Muy simbólico. Bueno, pucha, no mi sé si favorito, era algo así. ajá, ¿cuál tienes tú, Gianfranco? A ver. No, ahorita no estoy, ahorita estoy como pensando un poquito, si quieres el tuyo. Ok, bueno, mi favorito es en el de donde Milla está asomándose por el camión, que es negro, y entonces aparece la mitad de su cara. Y por este lado, el contraste del camión en negro con las luces de las persecuciones y las luces nocturnas. Muy buena esa. Sí, sí, esa escena de toda esa persecución hay una iluminación muy chévere, la verdad. Me gustó bastante la iluminación. Sí. Yo creo que uno de los planos que sí disfruté ver era, este, bueno, quizás la llegada de Nancy y también el plano de la casa de Milla. No sé, está adentro todo, hay un contraste de luces ahí, eh, hay un contraste de sombras en la casa y fuera se ve todo el paisaje y las siluetas están como, o sea, lo que vemos es como un poquito las siluetas de los personajes. O sea, ese tipo de fotografía a mí me gusta, es como es bastante natural, ¿se entiende? Bastante natural. Y pensando un poco en cómo la película usa los contrastes de todo tipo y las dualidades, me parece buenísimo. No sé, aporta un poquito ese tipo de cosas. Pero sí, Sí, sí. No, y que bueno, este último plano donde están ellos allí en la casa de día, como un cuadro dentro de cuadro, y está Oye en el fondo, y sí, la pequeñita aquí, Ujú. muy bien compuesto también ese. muy bueno, muy bueno. Creo que sí. Bueno, si no hay nada más que agregar, y pasamos a la ronda de puntuación. Pues, Yo en verdad me yo, cuesta. sí, a mí Sí, no tanto, yo creo que yo le daría un 7.
Sí, un 7, Wow. un 6.8, no sé. Sí, porque habían cositas, o sea, aunque me gusta la película, primero no la volvería a ver y o sea, aunque pienso que esté como bien hecha, no me atrapó así tanto como otras películas del mismo género. Entonces ahí, no sé, siento que eh, o bien es una cosa bastante subjetiva aparte de mí, o bien es algo de la película, aunque siento que no es parte de la película porque se siente que está bien hecho. Entonces, no sé. Sí, te entiendo. Esta película también no siento que no me terminó de enamorar, claro. Es una película que está muy bien hecha, al fin y al cabo es Bong Joon-ho, es un tipo que tiene una maestría a nivel de realización, o sea, en verdad ya tiene muy dominado su estilo y su manera de hacer las cosas. Y la película está increíble, toca un tema que no todo el mundo quiere tocar y quizás lo toca de una manera que no cualquier director lo tocaría. Pero sí, igual la película no me terminó de enamorar tampoco y yo creo que a lo mejor también le haría en torno a un 7. Y bueno, destaco, aparte de todo lo que ya destacamos, destaco lo interesante que es ver este tipo de películas coreanas ya después que vengo un tiempo viendo películas coreanas más R, ¿no? Más fuertes, más crudas, más... Esta es como una película coreana que estoy viendo que, bueno, es más tranquila, más amigable, no hay un montón de muertes ni cosas, no, no. Entonces, me pareció interesante eso, ¿no? Tanto todo lo que analizamos ya de la película como a nivel experiencia y que ya vamos a estar hablando durante el mes en el Cineclub, que obviamente vamos a ver películas un poco más violentas y demás. Esta película es como un gran contraste con mucho de lo que uno suele ver en el cine coreano, que es lo que suelen más recomendar y suelen ser los máximos exponentes de ese país, ¿no? Está bien, está bien. Yo le doy un 8. Un 8. Ok. Sí, sí. Había pensado originalmente un 9, pero lo que han expuesto, bueno, tiene sentido. Y también me sirvió para darme cuenta de otros detallitos de la película. Está bien, está bien. Entonces, No, pero igual ese 9 no está mal, pues si disfrutaste la película como debe ser, pues. Claro, te llegó. O sea, no, o sea, sí, si a uno le llega así tan fuerte, es como, ¿cómo te puedo dar una mala puntuación? ¿Me entiendes? Es muy claro, difícil. pero es que me pongo a pensar, ajá, le di un 9 al Exorcista, le di un 9 a La Bruja de Blair y no está al mismo nivel, yo sé, son otros Claro, hay que géneros, ok, mantener un Sí, sí. baremo ahí, pero, ¿no? pero sí, si soy tan exigente con esas, que son grandes películas, bueno, esta no es una excelente película, hay que ser honesta. Entonces mejor lo dejo en 8. Ok, No la está bien. volvería a ver Entiendo, entiendo. probablemente, a menos que adelante muchas escenas, pero eso ya es porque, bueno, yo soy muy sensible. Hmm. Está bien, está bien. No, Me bueno, y parece. recomendar a todos, en verdad, ver películas de Bong Joon-ho, tremendo cineasta, no solo es Parasite, hay muchas Sí, otras. él ha hecho un montón. Él no hizo Snowpiercer. Tengo Claro, la sensación. sí, ujú, Él sí, sí. hizo, sí, con razón, porque el personaje incluso de Tilda Swinton, o sea, comparte muchas cosas con lo que él ya había hecho con ella en Snowpiercer. O sea, es un personaje así tal cual como de jefe y excéntrico, pues, o jefe excéntrico. No No, sé. está en Snowpiercer, está Memories of Murder, creo que también está The Host, creo que era que se Sí, llama. House. Y bueno, en verdad, Estaba muy recomendado. Murder también, Murder. Pero Mother, Mother, Parasite, y había por ahí otro, no me acuerdo cuál. Sí, bueno, tiene varios, ¿no? En verdad, para que les guste este tipo de cine, o bueno, cine bueno en general, Bong Joon-ho en verdad súper recomendado. Sí, 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 bastante bueno. Bueno, am, iba a decir creo que iba a decir otra La cosa, semana pero que viene, la película que toca. sí, no, pero creo que tenía otra cosa en mente, pero bueno, no importa. Sí, para la próxima semana nos toca ver a Tren a Train to Busan. Busan. Ajá, Tren a Busan. Train to Busan es una película coreana de terror, de zombies, hasta donde tengo entendido, no sé nada, pero, Yo tampoco le vi. este, pero bueno, estamos explorando otros géneros dentro del mismo cine coreano, pues cómo exploran ellos este tipo de cosas, pues ya sabemos que, bueno, en la parte de ciencia ficción tenemos
un poquito más de exageración en ciertos temas, pero mantiene mucho los tropos y de lo que se trata la ciencia ficción. Así que ya veremos qué hacen con el terror, que el terror coreano sí es muy... a mí me encanta el terror coreano y el terror japonés. Muy bueno. Sí. Así que ya veremos qué nos espera con esa película. Así que bueno, gracias por haber venido. Espero que haya sido una tremenda charla. Yo sentí que fue una tremenda charla, la verdad. A pesar de que no tuvimos como esta didáctica de los clips, que pensé que no iba a ser necesario, porque ya la película tenía bastante material de qué hablar, pero bueno, espero que la hayan disfrutado. Sí, completamente. Excelente. Estamos entonces para la próxima semana y Claro, bueno, claro. que pasen todas buenas noches y disfruten el fin de semana. Buenas noches. Feliz Hasta noche. luego. Chao. Hasta luego. Vemos.